Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que escuchan, esperando que se encuentren excelentemente. Eh, el día de hoy se va a abordar un tema que va ligado con lo platicado en el último programa respecto del tema de los derechos humanos. Y en este sentido se va a abordar desde una perspectiva más política. Vamos a hablar de un tema polémico que el día de hoy está representando mucho impacto social de una manera distinta a la que se esperaría. Y esta manera distinta es la manera negativa de impacto. En este sentido, al hablar de un impacto negativo, se hace referencia, por supuesto, a que la sociedad se ve más afectada que beneficiada. Y estamos hablando de el feminismo radical. Este tipo de feminismo se ha manifestado en la época más moderna de la humanidad, en donde ya no se busca que la mujer sea igual en sociedad, sino que sea superior en sociedad. Y no busca ser superior frente a sí misma, sino que de facto lo que busca es ser superior al hombre. No igual, no tener igualdad de oportunidades, sino de facto ver a la mujer como un ente socialmente superior en todos los ámbitos. Es decir, ya no se propaga la idea de igualdad, sino de misandría, que entiende al hombre como un individuo opresor y de menor categoría frente a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Como un ejemplo podemos hablar de una obra publicada en 2020 por una feminista radical llamada Pauline Hermann, donde llevó a cabo una publicación de título Hombres los odio, en donde textualmente manifiesta ideas como, y cito, creo que no debemos tener miedo de despertar y expresar nuestra misandría. Odiar a los hombres y todo lo que representan es absolutamente nuestro derecho. También es una celebración. ¿Quién hubiera pensado que había tanta alegría en la misandría? Es un estado de ánimo que no nos vuelve amargas o solitarias, al contrario de lo que el patriarcado nos quiere hacer creer. Creo que odiar a los hombres abre la puerta al amor por las mujeres y por nosotras mismas, en todas las formas que pueda tomar. Y que necesitamos ese amor, esa hermandad femenina, para ser verdaderamente libres. Cierro cita. Y entonces, ideas como estas son las que orillan a que el feminismo contemple incluso categorías dentro de las propias mujeres. También una de las citas de Simone de Beauvoir, que es una feminista sumamente famosa, dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, una mujer para efectos del feminismo debe de construirse socialmente y no es que exista una mujer de inicio. Entonces, las ideas que propone el feminismo radical ya no es que la mujer sea un concepto biológico, sino un concepto social. En ese sentido, no es insensato pensar que el feminismo más moderno, que en este caso hago referencia al radical, es el feminismo que no busca la protección para la mujer, sino la protección para la mujer que piense igual que aquellas que militan para el bando radical, ya que de otra forma van a ser señaladas como alienadas o subordinadas, hijas del patriarcado, por ponerle un poco de énfasis y dramatismo que no está muy alejado de la realidad, en donde queda manifiesto que el fin de este movimiento no es igualitario, sino ideológico. Entonces, la crítica realmente no es a todo el movimiento feminista, sino al camino que ha decidido tomar en la modernidad el movimiento feminista. Ya nos está hablando de que el feminismo busca a la mujer enorgullecerse por ser mujer, sino avergonzar al hombre por ser hombre. Porque este movimiento se ha encargado de crear socialmente víctimas y victimarios, en donde se determina el rol social conforme a lo que uno tenga entre las piernas. Entonces ya se crea la idea de que si uno nace hombre, es el victimario y malo. Y si uno nace mujer, es la víctima y es la buena. Y esto también se ha visto reflejado paulatinamente, es decir, poco a poco en todo el mundo, porque ya el impacto que tiene el feminismo hoy día es más negativo que positivo. La gente verdaderamente se cansa ya de escuchar tanta basura. Pues lo que inició como un admirable movimiento en búsqueda de la protección y la igualdad en la mujer, ya se convirtió en un bodrio de odio contra el hombre, que en lugar de generar empatía, lo único que provoca es aversión y pérdida de interés
por toda la sociedad, y esto incluye hasta las mismas mujeres. Pues hablando de estas mujeres que están en contra del movimiento, también se ven afectadas porque una mujer no puede ser provida, una mujer no puede estar en contra de la doctrina, por poner un ejemplo fugaz, porque el feminismo radical se va a encargar de verlas como enemigas del movimiento. Entonces, volvemos al mismo punto. El feminismo radical no busca proteger a la mujer, busca proteger a la mujer que piense como ellas. Y el problema real no es que tenga muchos simpatizantes este movimiento, sino que, aunque son pocos, son muy ruidosos. Por eso mismo es que la parte más racional que va en contra de esto es una mayoría silenciosa. Desafortunadamente, silenciosa. Y no es siempre culpa de aquellos silenciosos, porque las redes sociales se han encargado de cancelar a las personas que no empatizan con este tipo de movimientos denominados progres. Pero volviendo al feminismo radical, me gustaría hablar sobre un caso que en su momento representó mucha controversia. Al día de hoy se ha empezado a popularizar, pero no ha llegado a oídos de todos, por lo cual me gustaría compartirlo. Y es el caso de la feminista Nora Vincent, quien en 2003 decidió hacer un experimento para demostrar que existen beneficios masculinos en la sociedad. ¿Y cómo lo hizo Nora Vincent? Pues Nora Vincent lo que hizo fue que durante 18 meses se hizo pasar por un hombre. Se cortó el pelo, usó fajas para esconder sus atributos, usó ropa masculina e incluso se cambió el nombre por Ned. Y ojo, lo importante también es decir que Nora Vincent no fue una mujer con disforia de género. Y digo fue porque falleció en 2022. Pero volviendo al tema, Nora Vincent no tenía problemas con su identidad de género, por lo que el experimento fue meramente social y no fue una cuestión personal de ella en donde se sintiera más cómoda pensando que era hombre. De hecho, todo lo contrario. Lo que quería demostrar era cómo los hombres tenían privilegios. Ahora sí, sin entrar en muchos detalles sobre la vida de Nora Vincent y enfocándonos más en el experimento social que llevó a cabo, voy a citar una frase que ella dice en su libro Self-Made Man. Abro cita. Mientras que con los hombres que conocí y me hice amigo como Ned, había una presunción de inocencia, es decir, eres un buen tipo hasta que demuestres lo contrario. Con las mujeres a menudo había una presunción de culpabilidad. Eres un canalla como todos los demás hasta que se demuestre lo contrario. Cierro cita. Para empezar a abordar el tema, es importante ver cómo las mujeres estigmatizan al hombre por ser hombre. Quiero ser muy claro en una cosa, no está mal ser preventivo. Es más, conmino a todo aquel que no sea preventivo y sea muy confianzudo a volverse preventivo. Pero tampoco se trata de estigmatizar. ¿Los prejuicios funcionan? Sí, por supuesto que sí. Pero si los prejuicios se llevan a cabo de tal suerte que puedan afectar ya la perspectiva y determinar cómo es una persona, ahí es donde ya empezamos con errores. Porque hay que ser muy sinceros. Un hombre no es malo por ser hombre. Pues de hecho, incluso Nora Vincent dice, y abro cita otra vez, encontrar el equilibrio adecuado era enloquecedor y operar bajo el peso constante de tanta culpa política era simplemente agotador. Cierro cita. Y aquí algo ocurre muy interesante. Nora Vincent señaló que el feminismo radical y su doctrina le enseñaron a odiar a los hombres por pensar que todos estaban contaminados con el patriarcado y el odio a la mujer. Pero con este experimento lo que ocurrió es algo muy interesante, y es que aprendió que no es así y que las mujeres no son moralmente superiores al caracterizarse como víctimas prescritas de los victimarios hombres. Esto es muy interesante porque a todas luces hace manifiesto que una feminista radical cambió su postura por darle una oportunidad a la realidad. No es que se haya convencido con otras doctrinas, sino que ella misma probó y de manera empírica se demostró a sí misma que estaba equivocada. No tuvo que meterse a ningún tipo de curso donde le lavaran la cabeza con un antifeminismo, sino que ella, al experimentar la realidad de las cosas, se dio cuenta de lo diferente que es una ideología frente a la realidad.
Y esto es particularmente valioso porque no podemos esperar un progreso social si a la mujer se le enseña a temerle al hombre por ser hombre. No es lo mismo una prevención que una aversión. Ahora bien, ¿qué fue lo que concluyó Nora Vincent? Pues ella misma reconoció que la sociedad vulnera a los hombres a costa de beneficiar a las mujeres y reconoce que ella, después de todo, se iba a quedar siendo una afortunada, orgullosa, libre y feliz mujer en todos los sentidos para formar parte de una sociedad como la que vivimos. Es decir, ella se sintió afortunada de ser mujer. No vamos a entrar en más detalles. Ella estaba feliz y orgullosa de ser mujer, porque sabía que socialmente representaba un plus. Y de hecho ella misma prevé que un movimiento pendular derivado de todo el odio que se está generando en contra del hombre es algo que inminentemente va a pasar. ¿Qué quiero decir? Que con el tiempo, si esto sigue, no solamente es posible que se ignore al movimiento feminista, sino que se cree un movimiento que vaya en contra de esto. Y esto sí puede ser peligroso. Porque algo muy importante que también quiero dejar en claro es que no es mi objetivo ni mi fin victimizar al hombre. No estoy diciendo que el hombre sufra más, estoy diciendo que sufre diferente. El problema es que el movimiento del feminismo radical cree que el hombre no sufre. Entonces, lo que hacen no es visibilizar a la mujer, sino invisibilizar al hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que si se sigue pensando de esta manera, van a seguir existiendo fracciones. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. E incluso dentro de los mismos hombres y dentro de las mismas mujeres hay fracciones. Las feministas militantes radicales contra aquellas que no concuerdan con esa forma de pensamiento y por otra parte en el lado de los hombres, los aliados feministas contra los hombres que no comparten este adoctrinamiento social. Entonces, en lugar de crear una unión social, este tipo de movimientos lo que crea es un fraccionamiento social interno. Ahora, es muy importante hablar de esto porque el impacto que puede tener la política en el mundo jurídico es peligrosísimo, particularmente en la materia penal, en donde uno de los principios, que es la presunción de inocencia, para aquellos que no sepan cuál es la presunción de inocencia, y voy a abrir este paréntesis, es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y solamente se demostrará lo contrario en una audiencia de juicio oral, y la única persona que puede cambiar el estatus de culpable a no culpable es un juez. Nadie más. Cierro paréntesis. El punto de todo esto es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando la política se mete en el mundo del derecho? Aquí ya hay problemas porque entonces ya se ven manifestados los mantras feministas radicales de yo sí te creo, hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden haber abusos por este tipo de movimientos políticos, que lo que generan va a ser falsas denuncias, que lo que van a provocar es que las denuncias reales se vean mermadas porque hay mujeres que quieren aprovecharse de que el sistema, siendo vulnerable ante la política, vaya a favorecerlas para convenir a sus propios intereses. Entonces, para una mujer es muy fácil arruinarle la vida a un hombre si lo denuncia falsamente por algún delito de índole sexual, por poner un ejemplo. Y aunque sí existen procedimientos respecto de la investigación de los delitos que lleva a cabo el Ministerio Público, la verdad de las cosas es que aunque el Ministerio Público y en general todas las autoridades que actúan en nombre del Estado lo hacen de una manera, voy a entrecomillar, imparcial, la verdad de las verdades es que esos funcionarios públicos también son seres humanos y al igual que un ser humano de a pie, se ven influenciados por la política y la ideología. Entonces, tampoco se puede esperar una postura completamente imparcial porque somos seres humanos y también tenemos derecho a pensar lo que queramos, porque gracias a Dios, hasta el día de hoy, el derecho todavía no puede controlar nuestra forma de ver las cosas ni de pensarlas. Entonces, el sesgo a una ideología política, particularmente por alguien que no esté muy educado en el tema y que no tenga un interés mayor de informarse,
Más allá de redes sociales o de otros medios que estén completamente sesgados a alguna postura política, por supuesto que van a adoptar este tema político. Yo por eso siempre he dicho, no está de más criticar, no está de más hablar, no está de más dialogar, porque al final eso va a nutrir el conocimiento. Pero muchas veces estos funcionarios no se nutren en conocimiento y se llegan a sesgar en una postura política e ideológica. Y es por eso que muchas veces el derecho también se puede ver afectado gracias a que los movimientos como el feminismo radical llegan a impactar de una manera negativa y pueden llegar a afectar al derecho penal, que sin lugar a dudas es el derecho más delicado de todos. Y lo digo así porque en el derecho civil se pelean propiedades, a lo mejor se pelean divorcios, en el derecho laboral se pelean despidos injustificados, etcétera, etcétera. Sin abordar en muchos temas, en el derecho penal se pelea sobre la libertad personal de algún individuo. Entonces, ¿cómo podemos esperar imparcialidad en la actuación de las autoridades si el feminismo radical no pretende brindar una cabal protección a la presunción de inocencia en el sistema jurídico penal? Y el impacto ideológico del feminismo radical ya no solamente se limita al derecho penal, también se limita al derecho constitucional. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su parte conducente que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Alguien puede explicarme cómo no es inconstitucional un muro de denuncias anónima? El problema no es la nobleza de ese fin, que de facto es muy buena. O sea, exponer a alguien potencialmente peligroso para prevenir a otras personas, Dios, creo que es de las cosas más nobles que una persona puede hacer. Pero, ¿qué pasa cuando son falsas? Ahora bien, independientemente de que sean verdaderas o falsas, sigue siendo una forma de justicia social, que es inconstitucional. Ojo, no estoy diciendo que no comprendo el motivo de por qué se llevan a cabo estas acciones. El problema de todo esto es que a ojos del derecho no es justificable. Socialmente es entendible, jurídicamente no es justificable. Entonces, ¿cómo es esto? El artículo 17 sigue y cito, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Cierro paréntesis. Lo importante de esto es que el Estado ofrece una alternativa a la justicia por mano propia, que es una justicia dada al Estado para que actúe en nombre de todos nosotros. Dios, yo sé que todo esto es incomprensible. El hecho de que yo esté aquí diciendo que debemos confiar en el sistema jurídico mexicano puede ser hasta irrisorio, porque el sistema jurídico mexicano, aunque tiene cosas muy virtuosas, también es una soberana y reverenda mierda. Pero al ser abogado, también tengo el deber de hacer valer lo preceptuado por la Constitución. Entonces, pues sí, es una idea un poco utópica, la verdad, pero es la manera correcta. Pero el problema no es tanto la cuestión jurídica, sino la cuestión política que hay por detrás a estas violaciones constitucionales. Y quiero ser también muy reiterativo. De hecho, voy a contar una anécdota de un querido amigo que hace tiempo no veo y que tuvo el infortunio de presenciar cómo hacían estas mujeres el mal uso de un muro de denuncias. Esto aconteció en una universidad privada en donde mi amigo iba caminando rumbo a clases y pasó junto al muro de denuncias, escuchando una conversación de fondo entre dos amigas, donde una le decía a la otra, voy a poner en el muro a este güey porque en la peda lo vi que estaba con otra. Y la otra le contestó, sí, pinche pendejo, se lo merece. Entonces mi amigo, armado ya de valor, les dijo, no pueden andar jugando con eso, no sean pendejas.
A lo que la primera de ellas le dice, ¿sabes qué? Tú también vas a estar en el muro, ¿cuál es tu nombre? Y mi amigo, obviamente sabiendo su desventaja social e ideológica del momento, decidió alejarse, mientras escuchaba a lo lejos que le decían, sí, pinche puto, vete. Así te quería, con miedo. Entonces, también queda en manifiesto el mal uso de este tipo de muros en donde se busca hacer justicia social. Y reitero, el problema no siempre es el motivo por el cual se hacen las cosas, sino el modo en el cual se hacen. Y es por esto, porque muchas mujeres que genuinamente buscan tener un impacto social, al final se ven mermadas y deterioradas por aquellas que quieren abusar. Por cuestiones de tiempo ya no voy a abordar más de este tema, pero si advierto que hay una buena repercusión sobre el tópico, puedo ahondar mucho más en la materia. Pero vale la pena también preguntarse a sí mismo si es que se comulga con el feminismo radical las siguientes cuestiones. Número 1. ¿Han realmente funcionado las denuncias ciegas? Número 2. ¿Es el miedo la manera adecuada de transmitir un mensaje? Número 3. ¿El adoctrinamiento al hombre es algo que el hombre esté dispuesto a aceptar? Número 4. ¿Este tipo de movimiento crea conciencia o crea resentimiento? Número 5. ¿Las mujeres están exentas de ser victimarias? Y aparejado con esta pregunta, ¿existe la posibilidad de visibilizar todo tipo de violencia? Me gustaría concluir con una gran diferencia entre dos conceptos que pueden parecer en primera instancia similares, pero que son diferentes. Y es, ¿cómo se puede determinar que una mujer sea empoderada y una mujer sea poderosa? Y la respuesta a todo esto es que una mujer empoderada necesita de un movimiento que la haga sentir poderosa, mientras que una mujer poderosa no necesita de nadie más que de sí misma para saber que es una chingona. Asimismo, quiero finalizar reiterando que el movimiento feminista es un movimiento muy noble, que tiene fines muy nobles, pero que a la larga se ha ido deteriorando y se ha ido pervirtiendo de tal suerte que ya no se ven mujeres exigiendo derechos, sino caprichos que lo que crean es un resentimiento social y que este movimiento, en lugar de generar empatía, solamente genera aversión, solamente genera inconformidad y solamente genera repudio. En una siguiente sección, en donde se aborda también el tema del feminismo radical, se hablará de casos contemporáneos influenciados por el feminismo radical, al igual que de otras cuestiones como lo pueden ser los mal llamados beneficios masculinos, e incluso se puede llegar a hacer un análisis puntual respecto del tipo penal de feminicidio. Siendo todo por el momento, agradezco la atención y que tengan un excelente resto de día.